Vamos a leer en Efesios 4 primero, el versículo 17 al 32. ¿Ya tenemos Efesios 4? Ok, vamos a leer del 17 al 32. Adelante, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una de las pocas listas que encontramos en la Biblia donde el apóstol Pablo contrasta la conducta del cristiano con la conducta del no cristiano. Es una de las pocas listas donde Pablo, de manera muy objetiva y concreta, dice: no hagan esto, sino hagan esto. Y empieza a mencionar una serie de cosas relacionadas en su mayoría a la conducta de la persona. Ahora en Proverbios 5 van a leer el verso 22 y 23 nada más. Verso 22 y 23, adelante. Prevenirá el impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Él morirá por falta de corrección y también errará por su locura. Hoy hablaremos de la muerte espiritual de un cristiano. El tema de hoy lleva como título "Cómo morir lentamente". Primero veamos la diferencia del cristiano y del no cristiano, llamado en la Biblia pecador o inconverso. Las personas que no han recibido la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo están muertas espiritualmente hablando. Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, dice la Biblia que fuimos resucitados en Él. Vayamos a Efesios capítulo 2 para ver esta escritura. Efesios 2 dice en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué forma tan sencilla de decirnos la Escritura cuál era nuestra condición anterior? Siguiendo la corriente de este mundo, borracheras, orgías, pleitos, crítica, fornicaciones, agresiones, chismes, mentiras, malos negocios, robo, y la lista continúa. Siguiendo la corriente de este mundo. Y ese tipo de vida es lo que espiritualmente por dentro nos mató. Y al estar muertos, pues no teníamos ninguna relación directamente con Dios. Hoy en día los cristianos, por muy extraño que se le escuche a una persona no cristiana, nosotros tenemos una relación directa con el Creador de este mundo. Hablamos con Él y Él nos habla a nosotros. Pero esto es por razón de que Él nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. De repente apareció Dios de una forma en que nosotros no lo preparamos, no lo llamamos, sino que fue su misericordia llegando a nuestras vidas y estando nosotros disfrutando el pecado, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces Él se encuentra con nosotros y sucede un milagro, nos resucita. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Anteriormente hacíamos todo lo que la carne nos pedía, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Lo mismo. Yo he oído a mucha gente que dice, no, tú estás mal, mira, todos somos hijos de Dios. Bueno, si vamos a hablar claro, no todos somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de ira. Yo sí soy un hijo de Dios. La ira está sobre ellos, por eso es que se les da se etiqueta de esta forma a estas personas. ¿Por qué se les llama hijos de ira? Porque son hijos de desobediencia, porque viven según su voluntad y según los deseos de su carne y de sus pensamientos. Pero ustedes, dice Pablo, así vivían en otro tiempo. Y yo como pastor eso espero, que así estén viviendo, diferente, que haya sido en otro tiempo como vivían. Ahora como cristiano no puedes estar viviendo según los deseos de tu mente y según los deseos de tu carne. Dice en el verso 4, esa era nuestra condición de antes. Pero en el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. En ocasiones se nos olvida que somos diferentes a los demás, hablando de la sociedad en general, familia o no familia, somos diferentes solo por ese hecho, sin importar que yo caiga en un pecado que ellos están cometiendo, yo solo caí. Esa es una caída. Pero ahora yo como cristiano no vivo según los deseos de mi carne, ni según los deseos de mi mente, sino ahora como cristianos vivimos según la voluntad de Dios. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo es que yo pude darle un giro a mi vida? ¿Alguien sabe cómo lo logré? Solamente cuando Cristo le dio vida cuando estaba muerto. Aleluya. Es el tema central de estos 6 versículos. Fuimos resucitados.
Él nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué beneficio trajo esta resurrección espiritual sobre nuestras vidas? Primero, un cambio de pensamiento y después un cambio de sentimiento. Repitan, un cambio de pensamiento y después un cambio de sentimiento. Porque los cristianos pensamos y sentimos diferente a los no cristianos. Si hacemos un análisis de los anhelos y las metas que cada ser humano tiene, cualquier persona no cristiana le va a decir que va a ser una profesión, un sueño. Yo quisiera ser cantante, yo quisiera ser torero, yo quiero ser artista, yo quiero ser vedette, yo quiero ser beisbolista, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser médico. ¿Y usted qué tiene en su corazón ser? Un cristiano ya tiene una meta específica y es a lo que apunta y por lo que ha sangrado y por lo que lucha día con día, porque queremos algo específico. A ver, ¿quién es cristiano aquí? ¿Quién es un verdadero cristiano? Bueno, lo voy a preguntar de más sencillo porque sé que son palabras que nos comprometen. El decir yo soy cristiano. Ok, más sencillo. ¿Quién fue resucitado de aquí? Ok, ahora sí, nos entendemos. Ok, ¿cuál es su meta? Nuestra hermana Paula, que nos diga cuál es su meta, cuál es su anhelo. Mi anhelo es ser mejor todavía, aún que voy cambiando, pero voy cambiando en mi vida diaria, pero quiero ser mucho mejor para alcanzar lo que Dios me quiere dar. Muy bien. Esta respuesta la podemos comparar con 3, 5, 10, 50 respuestas de cristianos y todas van a tener la misma similitud. Estamos apuntando a mejorar nuestra calidad de vida día con día para Dios. Ya nuestro anhelo no es tener un negocio, hacernos ricos, ser famoso, construir una casa de 5 pisos, cosas que antes en la vanidad de nuestra mente nos absorbían nuestros deseos, nuestro esfuerzo, nuestro dinero. Ahorita apuntamos a los negocios del Señor. ¿Alaban a Dios? Voy a poner de ejemplo unos milagros que tenemos aquí en esta iglesia. Tenemos a nuestro hermano Gabriel Fragoso, la gloria sea a Dios por su vida. ¿Qué hombre puede apartar a su esposa y a sus 3 hijos como él para servir a Dios? ¿Quién? Porque los privó de la escuela secular para servir a Dios. Su esposa y sus hijos y él constantemente están apuntando hacia los negocios del Padre. ¿Quién pudo hacer eso? Solo el Señor. Pero eso solo fue posible hasta que lo resucitó de los muertos. Y cuando lo resucita de los muertos, cambia su manera de pensar. ¿Qué quería hacer antes, hermano Gabriel? A ver, cuéntanos brevemente. Pues quería ser famoso en la guitarra, en un grupo musical. ¿Apuntabas a la fama? Sí. ¿Sí? Gabriel y sus Tigres del Norte. Apuntaba algo así, verse en una portada, en un póster, que le aplaudieran. Otros quizás al dinero, mucho dinero. Otros tener propiedades. Pues ese es el pensamiento de este mundo. Solo siendo resucitados pudimos ser cambiados de pensamiento. Alabado sea su santo nombre. Yo lo entiendo al hermano Gabriel porque yo apuntaba lo mismo. ¿Recuerdan que les he dicho que yo era un rockero? Con mi cabello hasta el hombro, mis playeras negras, andaba en un grupo, tocábamos aquí, tocábamos allá y apuntábamos a eso. Ahí está ¿cómo se llama el guitarrista de Poema de Salvación? Él sí alcanzó cierta posición de fama y después fue convertido al evangelio y dejó de rock. Y él nació en una familia cristiana, pero después se descarrió. Entonces,
esa es la primera evidencia. Alguien que es resucitado de entre los muertos cambia de pensamiento y cambia de deseo. Ahora, ahorita no somos el ejemplo, quisiéramos ser el ejemplo. No somos los mejores cristianos, pero estamos seguros que sentimos y pensamos diferente que antes. ¿Alaban a Dios? Y gracias a ese cambio de mente y de sentimiento, también ha habido cambio de conducta. ¿Qué más trajo esa resurrección espiritual a nuestra vida? Trajo gozo inefable. ¿Cuántos se sienten gozosos de ser cristianos? Aunque no tengas dinero, aunque te enfermes, aunque tengas problemas, aún así todo eso no opaca, no silencia ese gozo que ahora sentimos en la vida cristiana. Trajo una paz también, como dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos problemas, tenemos dificultades también en el hogar de diferentes tipos, con la familia, hay conflictos, pero en medio de todas esas cosas Dios nos ha dado una paz interna. Y podemos continuar añadiéndole a la lista de todo lo que esa resurrección espiritual trajo, y eso nos hace muy felices, bendito sea su nombre. Pero ahora una mala noticia, una muy mala noticia. Todos los cambios que se generan en la resurrección espiritual, todos esos cambios no son permanentes ni son inmutables. Esa es una muy mala noticia, malísima. El cambio que Dios hizo en ti, el cambio que hizo en mí y el que sigue haciendo no es permanente ni inmutable. Dile al que está al lado, cuidado. No, pero ponle el dedo así, cuidado. No es permanente ni inmutable el cambio que Dios hizo en esa resurrección. Hay una doctrina en las iglesias cristianas, principalmente la he escuchado en la línea bautista, que enseña que la salvación que Dios logra en la vida de un hombre, esa salvación no se puede perder por ninguna causa. Eso sería un equivalente a que lo que Dios hizo en ti ya no te lo puede quitar, un equivalente. Yo no creo tal cosa, pero desearía con todo mi corazón estar yo equivocado. Yo estaría encantado que ellos tuvieran la razón, que aquellas cosas maravillosas que Dios hizo en tu vida ya no se pudieran perder. Yo estaría encantado de eso. Pero las evidencias prueban lo contrario. Hay más muertes espirituales que resurrecciones espirituales todos los días. Mueren más personas en el cristianismo, hablando espiritualmente, de las que resucitan en el mundo. De los no cristianos hay menos resurrecciones y hay más muertes espirituales de los cristianos. Eso es lo que prueban las estadísticas. Dicho de otra forma, por cada convertido que tenemos, hablemos de nuestra iglesia local, por cada convertido que tenemos en esta iglesia, una genuina conversión, por cada convertido mueren 2 hermanos o 3 espiritualmente. Así que yo estaría encantado que la doctrina bautista fuera la verdad, que el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas fuera de forma permanente, que todo lo que Dios te dio no se perdiera, que el gozo, la paz, la felicidad siempre estuviera en tu corazón. Pero la realidad es que se han muerto muchos, por lo menos yo en 30 años que llevo de cristiano, 30 de ministerio, se han muerto muchos espiritualmente y otros están muriendo ahorita, en este instante, en una banca. Así es que sería glorioso que lo que Dios hizo en nuestra vida fuera para siempre. Pero esas son muy malas noticias. Y a pesar de que la muerte espiritual es muy común en las iglesias cristianas, no deja de sorprendernos porque los miembros de cada iglesia, junto con su pastor, quedamos cautivados cuando vemos el poder de Dios resucitando a una persona. ¿Alaban a Dios?
¿Quién tiene 20 años en esta iglesia? Somos pocos, 10 aproximadamente. Nosotros hemos sido testigos de muchas resurrecciones y es impactante ver al poder de Dios obrando. Testimonios nos llevaría a este culto y el culto de la tarde. Nuestro hermano Víctor Pérez, un ex drogadicto. ¿Qué tipo de droga consumías, hermano? El PVC, polvo, la marihuana, los chochos y el activo. ¿Cuántos años sin probar la droga? Pues hasta que el Señor me... ¿Cuántos años de convertido? 19, 20 años. 20 años. Pero yo lo conocí a él muerto. Entonces de repente veo que el Señor se para frente a su casa y dice: Lázaro, ven fuera. Lo levanta. Y también levanta a su actual esposa, porque también estaba muerta. Ya los dos iban a casar por la católica. Ya tenían padrinos, ya tenían las invitaciones, ya tenían todo. Y van y cancelan. Y se casaron en el cristianismo. Nosotros, cuando yo vi eso, ¿te enteraste? ¿Te acuerdas de aquellos días? Cuando, como él vive en Cuautepec, cuando yo vi eso, estábamos brincando, estábamos alegres y nos sentábamos alrededor de la mesa, el hermano así y la hermana así y la gloria de Dios, y uno se queda sorprendido cuando ve una resurrección espiritual. Sí, no es cualquier cosa. Cuando resucitó mi hermano Ernesto Campos, ¿qué tipo de droga consumías, hermano? Pues también PVC, pastillas, cocaína, lo que es la piedra y algunos ácidos y alcohol. Y alcohol. ¿Desde qué edad te drogabas? Desde los 15 años. ¿Cuántos años drogándote aproximadamente? Como 10. Sí. Y yo recuerdo cuando llegó la primera vez aquí, se sentó hasta atrás, en la última banca. Yo conocía muchas cosas de su vida, primero por medio de nuestra hermana Lorena, después ya cuando platiqué con él. Y cuando uno como ser humano ve estas cosas, dice, este amigo para que deje la droga está complicado. ¿Cuántas personas por ellas mismas han tratado de salir del hoyo? Aquí tuvimos en esta colonia un caso muy triste para soltarse a llorar que te destroza el corazón. Un joven alcohólico que vagaba aquí en la colonia, muy joven, se me escapó ahorita el nombre. Omar. Si ustedes lo vieran cuántas veces se arañaba del hoyo para salir y volvía a caer. Aquí lo tuvimos sentado muchas veces. Lo internaron infinidad de veces y amanecía en las calles sucio, orinado y murió de eso. El pobre nunca pudo salir. Nunca. Yo hablé infinidad de veces con él, oré por él y llegaba aquí todo mal y llorando decía: ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios le tiene misericordia. Entonces no se trata de decir, no, pues todo aquel que le eche ganas. Pobrecito. ¿Cuántos años tendría hermana Sara cuando murió? ¿Algunos 30? No, era joven, hermano. ¿Todavía más? Unos 27 años. Se veía muy acabado por el alcohol. Entonces, cuando veo que llega el hermano Ernesto, dice uno: caso perdido. No, este amigo, ya cuando escuché lo que hacía y lo que había hecho, y pues ya le iba a firmar su boleto para el infierno. No, amigo, tú ya estás perdido. Y luego aparece el Señor y me da un susto a mí cuando lo resucita. Digo, y luego no solo lo resucita,
No solo lo cambia de mente y de deseo, sino que lo sube al púlpito. Eso solo lo puede hacer el Señor. La gloria sea para el Señor. Y podemos ir uno por uno, pero yo creo que con nuestro testimonio es suficiente. Sabemos lo que andábamos haciendo. Algunas cosas eran visibles, otras no tanto. Y también sabíamos lo que planeábamos, lo que deseábamos. Sabíamos nuestras intenciones claramente, que no eran nada buenas. Entonces, todos los que han sido resucitados tienen un testimonio personal del poder, la grandeza, el amor, la misericordia, las maravillas de Dios. ¿Alaban a Dios? Yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos sido resucitados, si no somos muy expresivos de nuestros sentimientos, hemos encontrado un momento y un rincón para llorar de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pues con todos los aplausos y la gloria y el reconocimiento que le demos a Dios por sus maravillas y por los cambios que Él ha hecho, una vez más, esos cambios no son inmutables y no son permanentes. Cuando llega la muerte espiritual, nos sorprendemos. Es algo que confunde. ¿Quién se puede imaginar que aquel predicador que sube a este lugar y vemos ungido y vemos tomándolo Dios de una manera tan especial, en 2 años estará nuevamente en una cantina con 2 mujeres al lado? Difícilmente puede uno dibujar eso en su mente. Uno está viendo ese hombre usado de una forma tan espléndida. Oh Dios, ¿cómo lo tomas? Has bendecido mi vida a través de ese varón. Y a los 2 años en una cantina con 2 mujeres desnudas a un lado. Aquella hermana que nos llegaba al corazón su voz en el coro, cantaba tan bonita. ¿Quién iba a pensar que un día iba a terminar de taibolera? Cuando uno queda sorprendido de las maravillas de Dios, difícilmente uno puede creer que alguien va a regresar a la porquería de nuevo. Y más cuando estamos viendo las grandezas de Dios en esa vida. Es más, muchos de nosotros nos quedamos con una envidia buena. Ay, Señor, yo como quisiera ser como Él, cómo me gustaría que me ayudaras como Él. Y yo he visto eso a lo largo de años. Unos cambios pero tan sorprendentes que yo mismo digo, ¿por qué Dios no has obrado en mí como obraste en Él? Yo soy el pastor, ¿por qué no obras en mí como en Él? Y a los 5 años, cuando llega la muerte espiritual, un contraste. Y como dice la Biblia, 7 veces peor. Qué tremendo. En el ministerio se escucha de todo. No recuerdo en qué parte de la República Mexicana, una de las ciudades donde yo he ido a predicar, un pastor actualmente vendiendo y traficando droga. Ex pastor vendiendo y traficando droga. Un ex pastor. No importa quién haya estado sirviendo a Dios y en qué le haya estado sirviendo, la muerte espiritual no tiene respeto por nadie. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Alaban a Dios? Todo ataque de Satanás contra un cristiano, todo ataque del diablo apunta para matarte. Sea en el terreno económico,
sea en el tema de la salud, sea en el tema sentimental, sea en la relación personal con tu pareja. Todo lo que el diablo haga en tu vida siempre apunta a matarte. Claro está, que no todo ataque causa la muerte, pero él apunta a matarte. Y aunque él sabe que algunos de esos ataques que ha lanzado con nosotros solo nos ha lastimado, nos ha hecho sufrir, porque el diablo se deleita en ver a la gente sufrir, así como para Dios hay deleite en derramar su misericordia, su amor, su perdón. Satanás derrama todo lo que él puede para causar el sufrimiento en el ser humano y principalmente en los cristianos. Y aunque el diablo le gusta vernos sufrir, él no apunta a hacernos sufrir. Todo dardo apunta al corazón espiritual del cristiano para matarlo. Cada dardo que lanza apunta, dice, tírale, a ver si en esta blasfema. Tírale a ver si reniega de Dios. Tírale a ver si decide retirarse de la iglesia. Tírale a ver si juzga a los hermanos como hipócritas. Siempre está apuntando para que mueras, para que yo muera espiritualmente. Porque Él quiere, más que verte sufrir, Él quiere verte en el infierno. Es lo que Él desea. Primera de Pedro 5. Un versículo muy conocido y citado en las predicaciones es el versículo 8. Dice la Biblia, sed sobrios, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Qué otra palabra, hermano Adán, podemos sustituir por velad? Cuidar, estar alerta, estar a la expectativa. Estar alerta. Sed sobrios y estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Alrededor de dónde? De nosotros, la iglesia, buscando a quién devorar. ¿Quién se descuida? ¿Quién baja la guardia? Él está buscando quién baja la guardia. Y cuando alguien baja la guardia, rápido llama a sus secuaces y dice el diablo, sobre esta, anda buscando a quién devorar. Como lo llegué a decir en otros sermones, por eso el Señor lo tiene a su servicio al diablo, porque es buen adversario, buen enemigo, buen contrincante del Señor. Así que, aparte de nosotros, Satanás se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le dio mucho coraje cuando nos resucitó de entre los muertos, cuando nos echó fuera los demonios que estaban al servicio de Satanás, y entonces ahora anda aquí alrededor, buscando, vigilando a cada uno de nosotros. Satanás, cuando mata a una persona, tiene dos tipos de muerte, o hay dos tipos de muerte que se dan cuando logra finalmente su objetivo, que es la muerte espiritual. La muerte rápida, que podríamos llamarlo un knockout del diablo, un golpe rápido, pero este tipo de muertes es muy escasa, porque la muerte rápida viene solamente por dos causas: la blasfemia contra el Espíritu Santo y el suicidio. Por eso son pocas muertes espirituales las que hay de forma rápida. Difícilmente el diablo hace que un cristiano maldiga a Dios, maldiga al Espíritu Santo, reniegue del Espíritu Santo, hable contra el Espíritu Santo, porque la mayoría de nosotros tenemos temor. Cuando se oye el tema de la blasfemia, casi todos nos ponemos a temblar. Incluso en ocasiones estamos inseguros, hablé o no habré blasfemado, y eso hasta nos quita el sueño. Entonces, se logran pocas muertes rápidas. Rara vez el diablo logra un knockout. Incluso también en el suicidio. Hay personas no cristianas que quieren hacerlo, pero el miedo a dar el paso los detiene. Entonces, una muerte rápida espiritual sería suicidarse o blasfemar al Espíritu Santo. Pero repito, son pocos los casos. Las estadísticas de muerte lenta, esas son las más numerosas. Hay más muertes lentas que muertes rápidas. Entonces, la mayoría de muertes en el cristianismo
son lentas. Es un proceso de morir en cuestión de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Si alguien va a morir lentamente, ahorita ya está muriendo. Desde ahorita, en este instante, ya está muriendo. Él no se ha dado cuenta, o quizás sí, pero ya está muriendo. Cuando se fue el hermano fulano de tal, ¿se acuerdan del hermano fulano de tal? Usted ponga el nombre. Aquí estaba entre nosotros, comió en su casa y le dijo: hermano, usted debería de ver lo que Dios está haciendo con mi esposa y conmigo. Dios está obrando así, así, así. Y ahorita que él anda ya en la porquería, cuando él se murió, no fue de inmediato. No vino hoy al culto y la semana que entra dijo: ya no quiero nada de Dios. No fue así, fue una muerte lenta. Muertes que, como mencioné, se pueden llevar 6 meses, hermano. 1 año, 2 años, 3 años. Y a los 3 años, cuando hablo con él: no, pastor, incluyéndolo usted, todos son una bola de hipócritas. ¿Cómo, hermano? Pues si fuiste a mi oficina a pedir consejo, me dabas un presente cada año y decías que los hermanos eran una lindura. ¿Cómo que un hipócrita? ¿Cómo que todos somos? Pues sí, la muerte espiritual nos respeta, sorprende y se los va llevando así, poquito a poquito. Porque el diablo anda buscando quien se descuide. ¿Alaban a Dios? Hay muchas tácticas, pero yo tengo 3 de las que he visto a lo largo de 30 años que son las más efectivas para la muerte lenta. Para que alguien se muera en una banca, aunque siga viniendo, alguien puede seguir asistiendo a la iglesia y estar muriendo. Y las tácticas más comunes, les voy a dar 3 que son las que el diablo le han funcionado mejor de todas las que él tiene. Y la primera sería alejar a la oveja de su pastor. Esto es muy efectivo para el diablo. Y lo que voy a mencionar de ninguna manera pretendería darme yo la gloria, engrandecerme, hacerme sentir más o superior. Lo voy a trazar desde la perspectiva bíblica, pero el pastor en cada congregación es el conducto de Dios para que Dios le hable directamente a esa persona. Porque Dios nos habla a los cristianos de forma indirecta de muchas maneras. De forma indirecta, pues Él nos habla por su palabra, nos habla a través de un testimonio, nos habla a través de un canto cristiano. Tiene muchas formas en que Dios nos puede hablar, pero de forma directa, que la hermana Lucía oiga la voz de Dios, la única forma que ella tiene es que su pastor se lo diga. Es la única, no hay otra fuera de esa. Todas las demás es la voz de Dios llegando a mí de una manera indirecta, y aún en esas ocasiones puede haber cierto riesgo de que yo lo interprete mal. Pero si Dios me dice a mí como pastor que yo le diga a la oveja, si Dios va a hablarte de forma directa, no hay otro conducto sino a través de tu pastor. Así que para el diablo va a ser un gran logro si corta ese conducto, si interrumpe la comunicación. Esa es la razón por la cual vienen muchos pensamientos a tu mente para hacerte dudar del amor que te tengo, de mi trabajo, de mi capacidad. Te va a poner muchas trabas. Acuérdate que el pastor tiene sus preferidos. Acuérdate que una vez no te quiso atender. ¿Te acuerdas en ese culto que dijo esto? Y acuérdate que cuando lo dijo te miró a los ojos. Pues así está el diablo, siempre trayendo cosas. ¿Para qué? Para romper el conducto. Pero vayamos a Hebreos 13, ustedes conocen esa escritura. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermana Rebeca, vente para acá. En el día del juicio, cuando esta dama se presente frente a Jesucristo, su servidor se presenta en el día del juicio a un lado de ella. No pasa sola. Vuestros pastores, quienes han de dar cuenta por vuestras almas. Yo paso, aquí está, Señor. ¿Le aconsejaste? Le aconsejé. ¿Oraste por ella? Oré por ella. ¿Alimentaste su alma? Alimenté su alma. Aquí está, Señor. ¿Por quiénes han de dar cuenta? Los pastores. Por vuestras almas. Si es una rebelde, se fue al mundo, le dije, yo le advertí que estaba mal, le dije que eso no estaba bien. Yo le enseñé tu palabra, le cité el mensaje. Ahora sí, Señor, ahí está, yo te la dejo, pero uno va a dar cuenta. Y otros se van a presentar en el día del juicio y le van a preguntar al Señor, ¿quién fue tu pastor? No, pues no tuve. Ah, no tuviste. Son aquellas organizaciones ambulantes que dicen, yo no necesito pastor. Mi pastor es Jesucristo, dicen ellos. ¿Y este versículo? Dice, los pastores están velando por estas almas. Es el trabajo que Dios me dio, estar cuidando cada vida espiritual. Pero entonces la hermana Rebeca dice, no, yo no tengo tiempo, que aquí, que allá. Velaste por ella, nunca se acercó. Por el contrario, la buscaba y me rehuía. Entonces yo salgo libre y Dios se entiende con Rebeca. Gracias. Por eso el diablo va a tratar de cortar el conducto. ¿Sabes qué es más sano? A esto que estamos analizando, ¿qué dijo el profeta? Dijo, cuando llegue el momento en que usted crea que sabe más que su pastor, esto lo dijo el hermano Branham, cuando llegue el momento en que usted crea que sabe más que su pastor, llegó la hora de cambiarse de iglesia. Cámbiate a una iglesia donde encuentres un pastor a quien le tengas confianza, a quien respetes y a quien te sujetes. Eso es lo más sano. A estar en una iglesia batallando con un hombre, pero no es justo, pero él está mal, pero él no debe de hacer esto, no debe de hablarnos así. Llegó la hora que busques otra iglesia y acercarte a alguien a quien le confíes tu alma. Porque el verso 17 no está en la Biblia nada más porque sí. Está para decirle a la congregación, sujétense, hay alguien velando por ustedes. Obedézcanlos, hay alguien que va a dar cuenta por sus almas. Pero un día yo le dije y él se equivocó. Sí, pues, también somos de carne y hueso. La palabra es perfecta, yo no soy perfecto y también nos equivocamos. Aparte el diablo te va a decir del autogol que a veces me meto yo solo, pero no te dice todos los goles que meto. No. Nada más señala los autogoles. Él va a hacer que se pierda la iglesia. No, nada más un autogol. Pero hay más goles que autogoles. Entonces, si tú te alejas y no quieres ser aconsejado, vayamos a Proverbios 5. Alaban a Dios. Dice en el versículo 22, donde leímos al abrir el culto, prenderán al impío sus propias iniquidades. Dicho de otra forma, atraparán al pecador sus acciones pecaminosas. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá no por su pecado, sino por falta de corrección. Y errará o se torcerá por lo inmenso de su locura.
El diablo tiene dos extremos en este tema de no querer acercarse al pastor. Tiene a aquellos a quienes les mete luchas contra el pastor, que es injusto, el pastor no te quiere, no te atiende. Acuérdate que incluso cuando entras a la oficina te está carrereando con la mirada, ves su reloj, tantas cosas. Ese es por un lado. Y luego por el otro lado, ¿para qué le quitas su tiempo? Es un hombre de Dios, tus necesidades son triviales, hay otras más importantes. O sea, tiene para los dos lados. El punto es que no haya una relación de trabajo entre tú y yo. Ahora, esto no es para que ahorita al terminar el culto todos se formen allá afuera de mi oficina. Por favor, balancee esto. Sí. Esto es para que usted entienda que cuando se necesita, como dijo el hermano Joel en una ocasión, él me lo dijo en una entrevista, yo no lo busco con tanta frecuencia porque usted nos ha enseñado que hay cosas que nosotros podemos manejar. Correcto. Ya cuando se necesita, ahora sí vamos por asesoría. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien. Segunda forma en que el modus operandi del diablo utiliza para la muerte espiritual lenta de un cristiano, no restablecer una relación dañada. No restablecer una relación dañada, una relación de hermandad, una relación entre papá e hijo, esposo y esposa, primo y tío. No restablecer una relación dañada. Eso el diablo lo ha utilizado a lo largo de años para matar espiritualmente de forma lenta a muchos cristianos. Los problemas entre cristianos hasta cierto punto son normales. Yo no me escandalizo si esta Rebeca va a pelear con Elizabeth, yo no tendría ninguna objeción si la hermana Antonieta sale discutiendo con la hermana Janet. Es normal que tengamos problemas porque somos una familia. Pasamos muchas horas juntos, convivimos mucho tiempo. Ustedes se visitan en los hogares, ustedes se prestan dinero, se hacen favores, se lleva el uno al otro en un vehículo. Vengas, hermano, yo lo traslado. Con una relación tan cercana es normal que hayan problemas. Aquel que se espanta por eso es que no ha entendido el cristianismo. Porque recuerden que la mayoría, no todos, pero la mayoría, cuando entramos en el cristianismo, nos formamos en nuestros inicios equivocadamente una idea mala, distorsionada de la verdad. El ejemplo que he dado es la percepción de nuestra hermana Leticia Rosas. Ella cuando llegó aquí creía que había llegado a la sexta dimensión. Dijo, esto es el cielo. Ahí está Santa Rebequita, está San Juan, el santo del dinero, está San Guillermo, San Joel. Todos eran santos, todos los veíamos bien. Ya poquito a poquito se va acomodando todo. Dice uno, no, pues si este es de carne, este es humano, este también la riega. Ok. Pero los que no se quedan exactamente en el centro, sino se van un poco más para allá, entonces dicen, no, es que todos aquí andan mal, todos hacen esto, todos fallan. Sí, porque estamos en un proceso. Unos van más avanzados que otros, otros andan mal, otros andan muy mal de esas partes del caminar cristiano donde uno se va hacia abajo, pero no es la equivalencia en que ya me perdí, solamente es un enfriamiento, un descuido, y luego de repente Dios nos ayuda y vamos para arriba, y así como la montaña rusa. Entonces, tener problemas entre nosotros es normal. Lo que no debemos permitir que sea normal es que los problemas, las diferencias, las fracturas no se arreglen. Eso sí no es de cristianos. Que alguien se mantenga enemistado con alguien durante semanas, meses o años. Y si hay esos casos, hay casos donde el hermano se voltea para no saludar a alguien con quien no quiere arreglar un problema. Eso no es normal. Ni debemos permitir que sea normal, porque si lo permitimos, uno o dos hermanos no nos afectarían a nivel iglesia. Supongamos que la hermana
Isabel Malagón tiene un problema con alguien mal y no le quiere hablar. Bueno, no importa, el Espíritu Santo se va de su vida. Eso es un hecho. Eso es un hecho. No es que diga que sea probable, es un hecho. En el momento en que tú tienes un problema con alguien y no lo arreglas, ya sea que no quieras pedir perdón o no quieras perdonar, el Espíritu Santo se va de tu vida. 1 o 2 casos no nos afectan. 5 o 7 casos en la iglesia, el Espíritu Santo se va de la iglesia. Entonces, 1 o 2 no hay tanto problema. Pero ya cuando hay varios casos aquí entre nosotros, que se levanta un chisme, una crítica y en los hogares empiezan a murmurar, eso está muy mal. Vayamos a Romanos 15, a ver qué nos dice en la Biblia, en Romanos 15. Verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora pase a Colosenses 3, ahí adelantito, versículo 13. Dice en el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué aparecen estas escrituras de que debemos de soportarnos? ¿Por qué dice Pablo si hay quejas? Porque los problemas van a continuar de aquí hasta que el Señor venga. Van a haber diferencias. Van a haber hermanos y hermanas que no maduren y nos causen daño, nos decepcionen de diferentes formas. Eso va a continuar. Por eso debemos de estar preparados que cuando el incidente pasa, o me toca perdonar o me toca pedir perdón. Pero si llevas 2 meses, 3 meses y no le has hablado al hermano y muy dentro en tu corazón sigues batallando con él, y te haces el tonto, te haces la tonta, pues vas a seguir así haciéndote tonto y tonta, pero tú solo te estás muriendo, porque estás muriendo lentamente. Desde que se fue el Espíritu Santo, tu vida se está secando y vas a ir perdiendo gradualmente cosas. No puedes tener una relación con Cristo, es imposible si no tienes una relación con los hermanos. Aunque vayas y toques la puerta, Señor, ábreme, ábreme. El Señor te va a decir, no hay entrada. Ve y arréglate con el hermano que no le hablas. Ve y perdona. Pero es que me pidió dinero prestado y no me quiso pagar. Ahí arregla tus asuntos económicos. Pero no puedes tener una fractura en el cuerpo de Cristo y mantener al Espíritu Santo en tu vida. Así que esta táctica, Satanás le ha funcionado muy bien en la mayoría de iglesias, levantar divisiones entre nosotros. Yo como pastor he tenido que ser ayudado sobrenaturalmente para poder tolerar todo lo que veo. Imagínese, si usted se asusta con los pecados de un hermano, porque en ocasiones alguien dice, vi a fulano haciendo esto y yo nunca pensé que... Si unos pecados de un solo hermano le espanta, pero imagínese todo lo que el pastor conoce de toda la iglesia. Y verlos con amor y comprenderlos y decir, Señor, tenle misericordia. Es parte de su lucha. Yo como sacerdote de esta iglesia intercedo por él. Ten misericordia de él, Señor. Porque no puedo estar yo peleado con usted por lo que usted hace mal o porque usted me decepcione. Así que si hay alguien que tiene que perdonar, tiene que salir de este servicio y tiene que decidirse, o en su caso pedir perdón, si quiere recuperar al Espíritu Santo. ¿Alaban a Dios?
Vayamos a Hebreos 12:15, donde nos da la advertencia el Espíritu Santo de lo que le pasa a aquellos hermanos que nos pueden dañar a toda la iglesia. Hebreos 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto está relacionado con lo que acabo de explicar. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es cuando Dios se niega a tener una relación con la persona. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En ocasiones nada más necesitamos a uno. Supongamos que ese uno es mi hermano Oscar. Con ese, usted va a visitar al hermano Oscar a su casa. Hermano, qué gusto. Hermano, Dios le bendiga. ¿Por qué no ha ido a la casa? No, hermano. No. Mire, le voy a decir, yo he visto a su familia cómo anda. ¿A qué quiere que vaya a su casa? A mí me consta. Uno que empiece a vertir el veneno, que empiece a poner a unos contra otros. El diablo necesita uno nada más. Uno con raíz de amargura. Uno que, en nuestro lenguaje coloquial, uno que te caiga mal. Espero que así lo entiendas mejor. Uno que te caiga mal, con ese, y contigo, y empieza a correr el veneno, contaminando a otros. Los hemos tenido. Y ya cuando va avanzado, cuesta trabajo detener aquello. Porque como actúan cautelosamente, algunos no se mueven aquí abiertamente, así es que vamos a visitar al hermano. Aguas, porque quién sabe qué es lo que te estén llevando allá a casa. Yo admiro y respeto a esas hermanas, me da tanto gozo que tenemos hijas de Dios, que sin importar que sea el sexo débil, entre comillas, sexo débil, en ocasiones a sus propios esposos los detiene. Cuando el esposo empieza a decir, no, es que los hermanos, a mí no me digas nada, a mí no me metas tu veneno. Aleluya. Gloria a Dios. No importa que sea la esposa, no importa que sea el esposo, la Biblia dice estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro. Que cada quien se cuide. Mi hermano Oscar fue ejemplo, para que no lo vean mal, ahorita ya está preocupado el hermano. Usted puede ir a su casa, él puede ir a la suya. Ustedes se pueden visitar siempre y cuando no contaminen a otros. ¿Cuántas veces les he enseñado que los problemas se arreglan en casa? ¿Cuál es la frase, hermana? Ok, tienes problemas con tu esposo, que es bien normal, guárdatelos. ¿Qué le tienes que estar diciendo a la hermana? Que tu esposa es una insujeta. ¿Tienes una bocona? Tú la escogiste, guárdate tus problemas. ¿Por qué contaminas a la iglesia hablándole de tu esposa? Que tu esposo es así, ya está, guárdatelo, tú lo escogiste. ¿Por qué contaminas a otros? Quédense con sus problemas, quédense con sus consecuencias. ¿Tienes problemas con un hermano? Guárdatelo, tú te metiste con él. No vayas a otro lado y decir, es que el hermano pide y no paga, tú tonto le prestaste, ahora te aguantas. Serías inocente si no hubieras aprendido en esta iglesia que no se debe de prestar dinero, pero lo he enseñado muchas veces. Así es que no contaminen a otros. El diablo necesita una raíz de amargura para afectar a esta iglesia, pero gracias a Dios ya tenemos más de 20 años y aquí estamos de pie. Así es que si no quieres ser contaminado y que el Espíritu Santo se vaya de ti, aguas. Y si pasó el incidente, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedir perdón o perdonar. Así que vamos a cerrar este estudio con Efesios 4.
Ya no alcancé a leer el otro punto en que el diablo lleva la muerte espiritual lenta, pero ahora sí, para contrastar lo que Pablo nos decía en Efesios 4 sobre la conducta de un pecador no resucitado a un cristiano resucitado. Hermano Adán, ¿qué dijimos de esta escritura al iniciar el servicio? ¿Qué mencioné sobre esta escritura como muy singular junto con otras? Que era una de las pocas escrituras en la que el apóstol Pablo nos hablaba de algo específico, de una analogía entre la vida del pecador, su comportamiento, y cómo debiéramos nosotros de comportarnos. Además, agregaba soluciones. Si tú estabas mal en cierta área, él te decía qué hicieras para remediarlo. Exactamente. Dicho de otra forma, aquí está el contraste de quién resucitó de los muertos, quién no ha resucitado y quién murió espiritualmente. Verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, ignorancia que no hay en ti, por la dureza de corazón, espero que no sea tu caso, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, los que habéis resucitado, ¿no habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hay que arreglar las cosas. Ni deis lugar al diablo, hay que cerrarle la puerta. El que hurtaba, tiempo pasado, ahora como cristiano no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Pablo escribe estas palabras, no nos deja absolutamente nada al predicador. ¿Qué podemos explicar de esto que dice aquí Pablo? Lo único que hace es esa comparación. Pónganse de pie, hermanos. A nadie le gusta hablar de la muerte, y menos de la muerte espiritual, pero la realidad es que tenemos hermanos y hermanas muriendo espiritualmente, lentamente en esta tarde. Espero que la luz haya pegado en sus corazones, que se hayan identificado, que puedan hacer algo antes de que esto sea demasiado tarde. Incline su rostro y vamos a hablar con Dios.